Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo a través del canal Remanente 77, en vivo y en directo desde la ciudad de Tehuacán, la palabra de Dios. Reciban todos un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes. Saludos afectuosos en Puebla, saludos afectuosos en Tlaxcala y en todos los lugares, para no mencionar. En Ecatepec, si Dios quiere, pronto haremos por allá una visita, si el tiempo y las circunstancias lo permiten. Vamos a comenzar, o a dar continuidad más bien a los temas que ya venimos estudiando ya de semanas atrás. Comenzamos un tema que titulamos El arte perdido de razonar, ¿verdad? Ojalá todos los que están escuchando pues hayan escuchado, porque si no, quizás lo que hoy vamos a compartir pues no va a ser tan útil, la verdad. O sea, la enseñanza de hoy tendría que ser conjugada con las enseñanzas de hace 8 y de hace 15 días para su mejor comprensión. De cualquier manera, pues, si no es así, algo mostrará Dios a sus vidas. Quiero comenzar, voy a dar un estudio que de veras siento y creo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Vamos a pedir a Dios ilumine este momento, mis palabras, el entendimiento de ustedes, que Él esté con nosotros hoy. Padre, gracias por este momento tan especial que nos das, tan grande oportunidad, Dios, de meditar en tu palabra, de reflexionar en ella, Dios. Gracias por la vida de antemano. Ayúdanos, encausa nuestros pensamientos hacia ti, Dios. Inclina nuestro corazón hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dije hace 8 y 15 días que tenía una preocupación y la tengo, y es verdadera y es sincera. Dar los estudios que di hace 8 días y hace 15 es como meterse en camisa de 11 varas, es meterse en terreno pantanoso. ¿A qué me refiero? Al hablar acerca de que no dejemos a otros razonar por nosotros mismos, en ello hay un riesgo del cual hablé hace 8 y hace 15 días. Pero bueno, decidí correr el riesgo, es un riesgo. O sea, el resultado de los estudios de hace 8 y de hace 15 días es gente necia, gente rebelde, gente que querrá hacer lo que desee él mismo. Y dije que es un riesgo porque lo es realmente. Al decir que otros no razonen por ti, puede haber el corazón malo que al rato menosprecie orden, menosprecie autoridades, que las hay, menosprecie todo a su alrededor y pisotee todo a su alrededor, y el resultado sea un tanto semejante al otro, o bien, o más explícitamente dicho, sería el otro extremo. Un extremo es que otros razonan por nosotros, y otro extremo es que nosotros queremos razonar por nosotros mismos sin tomar en cuenta a los de alrededor, ni a Dios, ni a nadie, ni a su palabra. Es un riesgo que siempre ha existido y es tan igual este riesgo que el otro extremo, que el hecho de que un pastor razone por mí, que un pastor intervenga en mi hogar, que un pastor eduque a mis hijos, que un pastor decida si me divorcio, que un pastor decida. Entonces, por así decirlo, con los estudios de hace 8 días me he librado de todo ello. Digo, ya, sí, voy a librarme, pero ahora hay otro enemigo, y ese enemigo eres tú. Tu rebeldía, tus actitudes
tu manera de ver las cosas. Hace 8 y hace 15 días dije, los que estuvieron oyendo, cada vez me detenía y hacía un paréntesis por esta preocupación, porque al rato va a ocurrir el ejemplo que les puse hace 8 a 15 días, en donde cuando yo comencé el ministerio, a mí me gustaba visitar a la gente que atendía. Tenía yo 18 años apenas. Si ahorita me siento jovenazo, pues antes era casi un niño, imagínense, a los 18 años. Entonces me acerco a un matrimonio que sabía yo que tenían conflictos. Me acerqué y me preocupaba su vida y le pregunté acerca de su vida y me daba vueltas y vueltas para al final responderme y decirme, mira, mijo, yo mis asuntos los voy a ver con Dios. Dios y yo lo vemos, lo solucionamos. Ese es el riesgo que yo decidí correr, pero que en estos momentos quiero poner la palabra de Dios delante. El día de hoy voy a hablar del valor y la necesidad de ser humilde. Este estudio va dirigido primeramente a mi amada familia, mi esposa, mis hijos postizos como Citlali y Ceci, y en especial para mi hijo Uriel Arim. Este estudio va con dedicatoria para la familia de un servidor en Ciudad de México, que tantos conflictos tienen en sus vidas y que poco o nada se toca o se habla o se practica la humildad. Este estudio va dirigido profundamente también a las iglesias que Dios ha permitido que yo ministre, que están en México, en Monterrey y en todos los lugares en donde han decidido aceptar el consejo de un servidor o aceptarme como hermano, porque nunca me he pronunciado como pastor, ni me gusta ese término. Soy un hermano y más específicamente soy un mecánico automotriz. Eso es lo que soy, realmente. Y como última instancia, este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que viven sin Dios y sin su palabra, que no tienen a Dios, tengan o no religión, a todos aquellos que están en una religión que no ha servido ni sido útil para sus vidas, a todos aquellos que se han allegado, se han extraviado en sus vidas. Repito, quiero hablar de la humildad. De la necesidad de la humildad. Un término tan distorsionado, tan desgastado, pero que espero, y de una vez les digo, acomódense en sus asientos. Si tienen una silla así acolchonadita, quítenle esa y pongan una silla más dura para que no se duerman y escuchen todo lo que vamos a escuchar en este día. Yo creo que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Yo creo que Dios tiene algo que quiere tratar con nosotros, con todos nosotros. Quiero comenzar hablando de un hecho real, escúchenlo bien. Hablando y recordando algo que duele y que a varios nos duele. Es el fallecimiento de una persona muy querida. Al inicio de esta pandemia que azotó al mundo y que trajo consigo muerte, entre ellos hubo una persona muy querida mía. Y su fallecimiento fue doloroso para muchos, pero fue hermoso para otros también. Fue algo hermoso porque lo primero que Dios le enseñó cuando le conoció fue la humildad. Él me consideraba a mí su padre en cierto sentido espiritual y su maestro. Pero se alejó, se fue, dejó entrar cosas en su vida y se retiró y se fue. Lo hermoso de todo esto es lo primero y lo último que Dios le enseñó antes de morir.
Lo primero que Dios le enseñó fue cuando llegó a su vida y él era como un niño que pedía consejo para todo y que decía, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? Se le veía entrar a la congregación cargando una silla, una sillita para acomodarla para los niños de escuela dominical. Y con una humildad que decías, ese no se siente nadie, ni se siente nada. Cargaba y llegaba subiendo 2 pisos a veces para poder llevar y que se sentaran los niños pequeños, los infantes, a poder escuchar. Lo primero que Dios le enseñó es que él no era nadie y que sus decisiones no eran tan importantes como lo que Dios iba a comenzar a hacer en él, en su vida. Porque lo primero que Dios trata en una vida siempre es con la soberbia, la pisotea y enseña al hombre a ser humilde, sencillo, y le dice que no es nada y que no es nadie y que su vida y sus consejos desde ahora en adelante no sirven. Se le veía humilde, se le veía llegar a tocar las puertas para decir esto no lo puedo y no lo sé hacer. El tiempo pasó y fue asaltado por aquel pensamiento malo por parte del diablo, en donde quizás sentimos que ya todo lo sabemos. En donde ya sentimos que no necesitamos del consejo de nadie ni de las palabras de nadie. Escuchen esto. ¿Por qué creen que estoy preocupado? Porque cuando digo, no dejes que otros razonen por ti, el miedo es que ahora tú quieras razonar por ti mismo, nada más. Y ahorita vamos a ir a las santas y sagradas escrituras. El tiempo pasó y continuó. Y de esas veces que Dios utiliza cualquier asunto o circunstancia para llamar a las personas, dije antes, lo primero que Dios le enseñó fue la humildad. Y lo último, antes de morir, Dios le recordó lo que se le olvidó. Dios le recordó lo que le enseñó al inicio, que la humildad. Estaba yo en este lugar dando los estudios sencillos que algunos menosprecian porque son temas familiares, y en aquel entonces estábamos hablando acerca de los jóvenes que son dados a la soberbia y estábamos invitando a los jóvenes a practicar la humildad. Terminando la reunión, después de hablar de un tema de la humildad como lo voy a hablar en este día, y el que tenga oídos para oír, que escuche, que oiga, que entienda. Él se había alejado ya por muchos años. Terminando ese estudio, sin yo saberlo, porque uno no sabe cómo hace las cosas Dios, en silencio él estaba ya de regreso. El Dios del cielo estaba reincorporándolo al camino que había perdido. El Dios del cielo le había estado reconviniendo de cosas que no eran correctas en su vida. En silencio escuchaba los estudios, Dios tratando con él, y yo honestamente habiendo ya olvidadome de él ya por tantos años. Se comunica al canal, me dice una persona quiere hablar. Yo lo atiendo, dije. Le dieron mi número. El chiste es que nos comunicamos. Al otro día inmediatamente. De hecho, él quería hablar ese mismo día, terminando la reunión. Cuando le digo, empiezo a conocer la voz. Digo, ¿tú eres fulano? Sí, yo soy. ¿Qué pasó? Ayer mientras hablabas de la humildad, dije, este es el momento de humillarme. Dios había demolido en su mente aquella actitud, quiero llamarle así, soberbia. Esa actitud de yo y solo yo. Entró con una humildad y llegó a pedir perdón. Yo me quedé asombrado. De hecho, les confieso que después de ello creo más en los milagros que hace Dios. Pidió perdón y me dijo, yo hago lo que tú quieras. Yo quiero reunirme donde tú te reúnes y alabar juntamente a Dios. Yo hice mucho mal y me equivoqué. Pagué un precio, pero perdóname. Y si tú me dices que reúnas a todos los que me vieron hacer esas cosas, les pida perdón, reúnenos. Yo les quiero pedir perdón a todos. Yo estaba
De esas veces que dices, estás confundido, estoy viendo bien, a ver si es él. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está? Sin embargo, me gocé con él. Ni él ni yo sabíamos que él ya se iba. Ni él ni yo sabíamos que Dios en su misericordia lo estaba preparando para el cielo. Que Dios en su misericordia lo estaba preparando para su partida. Ni él ni yo lo sabíamos, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que vamos a morir. Si así lo fuera, todos cambiaríamos, todos reflexionaríamos cosas. Pero ni él ni yo sabíamos. Pero algo le estaba enseñando Dios a él, a ser humilde, a humillarse, a entender su necesidad de otros, a mirar que él no podía solo y que necesitaba a Dios. Y al necesitar a Dios, Dios le pedía humillarse. Ni él ni yo sabíamos que su partida estaba pronta. Emocionado me decía, ¿cuándo vamos a reunirnos? ¿Cuándo ya vamos a venir a alabar a Dios? Cosa que no lo hemos hecho. Pero era tanto su deseo, y platicaba con su familia a decir de él, vamos a ir juntamente a alabar a Dios. ¿Qué palabras? ¿Cómo poder no gozarse en escuchar estas palabras de una persona que menospreció el lugar, de una persona que sintió que su consejo era el mayor, el mejor, el único, de una persona que se alejó, de una persona que se perdió? Pero lo más asombroso y precioso y el énfasis de Dios para con el humano, lo primero y lo último que Dios le enseñó en su vida fue la humildad, el pisotear a sí mismo, su yo, sus pensamientos, sus designios, sus conclusiones. Lo primero que Dios enseña al humano después de que nace, crece y decide entregarse a Dios, lo primero que le enseña es que él no vale para nada, no sirve para nada, no es nada, sus consejos no sirven, sus decisiones son desatinadas, etcétera. Eso es lo primero que Dios le enseña. Y lo último que le enseñó a este amigo, lo último, fue como si escuchásemos las palabras de Jeremías. Paraos en los caminos, preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el camino, y andad por él, y hallaréis descanso, dijo él, para vuestras almas. Párate, detente, mira cuál es el camino y andad por él y hallaréis descanso, dijo, para vuestras almas. Después de haberse arrepentido, solo pasaron quizás un par de meses. Y estando en una reunión, me llaman que él estaba muy mal. Pero no estaba enfermo, o sea, él no vino por una enfermedad. Estaba muy mal. Yo quise hablar con él. Lo último que habló con él, o lo que hablé con él, fue un esfuerzo porque no podía respirar. El aire se le iba por la enfermedad de COVID-19. Eso fue lo último que hablé con él. Me colgó el teléfono no por querer, sino porque ya no pudo hablar. Ingresó al hospital. Por ahí hay un video en donde él estaba mejorando bastante. Era viernes por la tarde, si mal no recuerdo, cuando él envió un video óptimo, contento. Dijo, aquí estoy, hermanos. Aquí estoy echándole ganas, con anhelos de salir y de vivir. Sin embargo, los planes de Dios eran otros. Es como decir, vente. ¿Perdiste la humildad? ¿Volviste a la humildad? Y ya no quiero que vuelvas a tus designios. Ahora quiero que vengas conmigo. Él está con Dios, sin duda. Está en presencia de Dios. Al liberarnos, dije, de la religión, varios pueden decir, sí es cierto, esposo mío, esposa mía, hijos. Ellos han pensado por nosotros en la religión.
Ahora nosotros vamos a construir nuestro camino. A veces yo he manejado esas frases, pero no como para decir, haz lo que tú quieras, vive como quieras. Porque hay algo que se le ha olvidado a la gente y se llama la humildad. Y yo quiero el día de hoy que podamos aprender qué es la humildad. Este mensaje va a servir a todos. Aquellos que estén escuchando y digan cuál es el camino, qué es lo que hay que hacer para buscar las cosas de Dios. Esta es parte de lo que Dios pide de ti, porque vamos a leerlo y vamos a entender como cuando Dios dice que Dios quiere que hagas justicia, misericordia y te humilles ante tu Dios y seas humilde. Quiero hablar de la humildad, pero en contraposición para darle secuencia a lo que venimos estudiando, para darle dirección a aquello que venimos escuchando ya de 2 semanas atrás hacia acá. Darle secuencia, porque si bien es cierto, como en el caso mío, doy gracias a Dios por haberme librado de la manera que otros razonaban por mí. Pero le doy gracias a Dios de haberme librado de mí. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, es que cuando te libera Dios de la religión católica, de la religión que tú creas y quieras y mandes, que te libera de eso, aún queda un enemigo. Y ese otro enemigo eres tú. Vamos a leer 12 textos. Porque al final de cuentas nosotros estudiamos hace 8 días que para poder ser personas libres y para poder vivir un cristianismo conforme a Dios le agrada, nosotros tenemos que tener un volver a las escrituras, lo dije hace 8 días, y razonar las escrituras. Pero hay 2 maneras de razonar las escrituras. Hay una buscando hacer que la escritura coincida con lo que yo quiero, o fomente lo que yo quiero, o avale lo que yo quiero. Y no es así. Hay mucha gente, y me lo han dicho, yo buscaba cuando no conocía, no era realmente humilde, yo buscaba en la Biblia un texto que fortaleciera mis malas acciones, que fortaleciera mis malos actos. Otros pueden decir, yo leía la escritura, pero para saber más, y dejar callados a los demás. O sea, hay muchas maneras de leer la escritura, pero la escritura se lee con humildad, queriendo hallar pan, estando sediento, como que en un desierto. Sí, así se leen las escrituras. Entonces vamos a leer 12 textos. Si voy rápido y no los encuentran ustedes, deténganse y apúntenlos. Y hay bastante tarde para poder escuchar todo esto, repasar cada uno de los textos. ¿Sí? Primeramente Proverbios capítulo 3 versículo 7. Vamos para allá, por favor. Antes de continuar, quiero decirles que es importante este estudio por lo que estoy mencionando. Porque el próximo enemigo a vencer eres tú, es tu propio yo. Y en estos tiempos, es el término humildad quien se ha encargado de retorcer su significado, como las otras muchas verdades bíblicas, han sido los religiosos. Los religiosos han cambiado el sentido verdadero de la humildad. Por eso es difícil que vayan a crear con sus palabras y doctrinas, o vayan a lograr que la gente en sus congregaciones sean humildes. De hecho, la mayor parte o muchas religiones limitan el significado de la humildad a esto. Fíjense, para ellos, lo he dicho en otro momento, pero lo vuelvo a rectificar, a decir, para ellos la humildad es, y hasta lo dicen así, es mi dependencia con Dios. O sea, yo soy humilde porque reconozco mi necesidad de Dios. No sé si has escuchado ese término. Reconozco mi necesidad de Dios, y eso no es cierto. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Es que no hay que reconocer nuestra necesidad de Dios? No, sí, pero eso es una media verdad. Porque realmente el significado de la humildad, eso es parte. Porque la otra parte, y también muy importante, es nuestra necesidad de los demás. Y nuestro miedo a nosotros mismos también. Nuestra necesidad de escuchar. Nuestra necesidad de entender que no sabemos todo. Realmente. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice la escritura, no seas sabio
en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El otro enemigo a vencer es lo que dice aquí: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, eres tú. ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque tú eres un enemigo a vencer. Cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, se refiere a aquella tendencia, como aquellos hombres que cuando comenzó la tierra a poblarse, la tendencia del ser humano siempre era: yo sé más. Desde siempre yo sé más. Y es más, yo sé más que Dios. ¿No es así que después de que Dios les empezó a crear, estaban queriendo construir una torre, sí, y para llegar hasta el cielo? O sea, siempre la tendencia del ser humano ha sido: yo puedo, yo sé más, yo entiendo, yo lo hago. Y aquí es mi preocupación, y ustedes son testigos que desde que comencé estos estudios dije: ahí va un paréntesis, porque tengo miedo que al rato nadie respete nada, la gente diga: bueno, yo voy a hacer mi camino, la gente no se congregue, la gente haga lo que quiera. Al fin que dijimos, pues yo no quiero que nadie piense por mí, y como yo me puse a razonar, no me voy a congregar, y como yo me puse a razonar, no escucho este consejo, y como no me puse a razonar, no quiero que otros razonen por mí, entonces yo voy a hacer lo que yo quiero. Y nadie está llamado a hacer lo que usted quiera. Nadie. Todos tenemos que entender verdaderamente el significado verdadero de la humildad. Carecemos de ese significado. El significado, el precioso, la humildad abarca muchos aspectos de una vida. El precioso significado de callar, el precioso significado de escuchar, el precioso significado de tomar en cuenta. Este es el léxico del humilde. Sí, lo voy a ver, lo voy a meditar, lo voy a escuchar. Tienes razón, puede ser que así sea. Todos es el léxico del humilde que poco se escucha en la religión. Y este daño y este mal lo ha causado la religión, porque ellos solo limitan el significado a decir: sí, la humildad es: ay, qué humilde es ese hombre o esa señora, todo domingo llega y se arrodilla, se tira ahí en el piso. Les puse un ejemplo de un hombre que vino aquí, de verdad llegó, entró, se puso en aquella parte, allá atrás, en ese callejoncito, en esta parte, se tiró al suelo porque pensaba que eso era la humildad. Pero cuando lo íbamos a ver en su casa, él era ciego, y a un ciego buscaba así, enojado, retando, porque no le quería que le contradicieran. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se arrodilló? Porque le enseñaron que eso era la humildad. Porque muchos lo único que entendemos como humildad es reconocer nuestra necesidad de Dios. Así que para ser humildes, según nosotros, basta con arrodillarse, basta con llorar 2 que 3 lágrimas a Dios y decirle: Dios, te necesito, y eso es todo. ¿Y qué? Ya soy humilde. Yo soy humilde. ¿Por qué? Porque reconozco mi necesidad de Dios, porque oro, y ese es todo el significado. Y déjenme decirle que eso es una gran mentira. Por eso estamos así, por eso muchas religiones están así, por eso mucha gente y muchas religiones, conozco una en especial que engendra gente soberbia, pero por montones, que no les puedes decir nada, porque todo lo saben, porque todo te contestan, porque tienen un texto bíblico siempre para responder, porque tienen un argumento siempre, pero su final viene pronto si es que no se arrepienten. ¿Cuánto anhelaría? Y puse el ejemplo de este gran amigo que finalmente falleció, pero que se quede claro que lo primero y lo último que le enseñó cuando le conoció la primera vez y a su regreso fue la humildad. Cuando él empezó a caer, no se quería reunir. Y yo le decía: ¿por qué no te reúnes? Ven a reunirte. ¿No? Y cuando Dios volvió a tocarlo, con qué humildad anhelaba que se abriesen las puertas de este lugar para reunirnos. La humildad tiene un significado sencillo. Hoy no voy a elevarme a aquellas esferas de conocimiento en donde yo te pudiera decir: la palabra humildad tiene su origen en el hebreo y No voy a hacer eso, porque la humildad es algo muy sencillo. Es algo más que decir que dependes de Dios. Es escuchar. Es poner atención. Es tener a los demás como tus superiores. Es asociarte con los humildes.
es callar. Eso es humildad. Es entender que solo no puedes. Y si alguien, fíjense, ¿por qué creen que cuando el estudio que di hace 15 días puede dar un resultado catastrófico? Porque va a haber gente que dijera, este hermano tiene unción, este hermano predicó lo correcto y ya no voy a dejar que él razone por mí, y ahora deja que él ya no razone por él mismo, o sea, el predicador, y ahora él razona por sí mismo. ¿Y sabes cuál es el resultado? Cientos de grupos religiosos en donde engendran gente que realmente no ama a Dios, porque ahora, ¿qué es lo que hizo esto? Hizo lo que dice aquí la Escritura. No seas sabio en tú. O sea, lo que no entiendo y lo que quiero que entiendan todos es que ese es el próximo enemigo a vencer. ¿Cuál es el próximo enemigo a vencer? Tú. Tú y solo tú. Tú que eres dado, porque dije, el ser humano es dado, siempre así ha sido en toda la Escritura. El diablo engañó a la raza humana diciéndole, Dios te dijo que vas a morir. No, no vas a morir. No, sino que al comer esto seréis como Dios. Voy a ser como Dios. Siempre ha habido un anhelo de ser. Yo estoy bien, yo lo hago bien, yo puedo. ¿Sí? De ahí las frases mundanas que dicen, sube, esfuérzate, tú puedes, confía en ti mismo, tu fuerza proviene de tu interior, o sea, que fomentan la no humildad y la no dependencia de Dios, ¿no? Tú puedes, todo en ti, en tu interior hay la capacidad, etc. Y la Biblia es contrapone todo ello, hablando en el contexto del que estamos hablando. Entonces es clara la Escritura cuando dice, no seas sabio en tu propia opinión. Como me duele escuchar a muchos de mis familiares en sus léxicos, a pesar de tener religión, tener la ausencia de estas verdades tan sencillas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Romanos 1:21, perdón. Romanos 1:21. Dice así la Escritura, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice, en sus razonamientos. Este par de textos los comento porque yo no quiero ser responsable de gente soberbia, de gente que al rato no respete un orden, y ser responsable que al rato haya muchos grupos religiosos resultado de personas que no se quisieron sujetar a otras justamente, ¿sí? Pero que al final de cuentas se envanecieron en sus razonamientos sin conocer el verdadero significado de la humildad. Estos dos textos los puse de frente como en un combate contra otros 10 más que voy a leer. ¿Por qué? Porque estos reflejan la realidad de muchas vidas y de muchos hogares. La realidad de muchas personas que salen de las iglesias y dicen, es que ahí están mal. Pero ellos se envanecen en sus razonamientos y empiezan a vivir una vida no grata delante de los ojos de Dios, diciendo que buscan a Dios, juzgando y criticando al mundo entero. Eso es envanecerse en sus razonamientos, pensar que ya las cosas las están haciendo bien, o algunos que se alejan de iglesias sin ninguna razón, pero realmente una razón de peso verdadero, justificable, demostrable, que en ese lugar hay herejía o cosas así, pero llegan y empiezan a construir su propia, ese es el asunto, su propio ideal. Y por eso estamos llenos en la tierra de religiones y de ideales distintos, por la ausencia de humildad, por la ausencia del significado verdadero y real de lo que significa la humildad. ¿Por qué? Porque son personas que se envanecen ¿en qué? En sus razonamientos. Tienes que tener miedo de ti mismo.
Tienes que tener miedo de tus impulsos. Tienes que tener miedo de cómo contestas. Tienes que tener miedo de todas las cosas que a veces te vienen a la mente y tú pensabas que es que los otros que no se metan en mi vida o cosas de ese tipo. No, tienes que tener miedo de ti, porque el yo te va a llevar a donde aquí dice la escritura, aquí dice el juicio sobre las personas. Sí, hay tantas personas que están ya bajo el juicio de Dios. Están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos. Ahí andan construyendo imperios religiosos que no tienen la gracia de Dios ni el Espíritu Santo respaldando sus vidas, ni diciendo amén a lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen a Dios, no tienen instrucción de Dios, porque su amparo nada más es que se envanecieron en sus razonamientos. No seas sabio en tu propia opinión. Y este fenómeno es cuando alguien te dice algo. Te estás equivocado, estás equivocada, estás fallando, estás... De verdad, que Dios abra los cielos e ilumine los corazones de tantas y tantas personas que no entienden lo que es la humildad. Pero ahí les va, miren. Fíjense lo que voy a hacer en estos momentos. Por eso dije, vamos a llevar mucho tiempo. Voy a leer 10 textos bíblicos. Si Dios pone en nuestro corazón, nos detenemos antes o le avanzamos. Pero hoy quiero terminar dejando en claro el significado de la humildad. Anhelo que el resultado sea personas humildes. Pero quiero hacerlo con la fuerza de la Escritura. Leímos 2 textos que justifican la preocupación de un servidor. Nadie estamos llamados a vivir en esta vida una vida autónoma. A decir yo puedo solo. A decir déjenme, ya lo chequé con Dios. Déjenme, Dios está conmigo. Si estuviera Dios con mucha gente que dice que Dios está, les llevaría a las Escrituras y les llevaría a hacer lo que ahorita vamos a ver en estos momentos. Porque cuando vas a Dios, Dios te regresa y te dice, sé humilde como dice ser conmigo, con los demás. Con los demás. Vamos a leer estos textos. Hay mucho por hablar. Espero, hasta donde Dios nos lleve. Hasta donde Dios nos lleve. Y espero que mi hijo estés escuchando. Si hay un buen deseo de un padre, no es un balón de fútbol y que metas goles, sino que aprendas algo básico, hijo. El valor de la humildad. El valor de la humildad. Lo que Dios dice. El aprender a callar. El aprender a escuchar. El aprender a entender que no somos los más ni los mejores. No somos mejores que nadie en absoluto. Fallamos. Y que Dios quiera. Alguno dirá, hermano, dijiste que dedicas a todo. Sí, pero en especial a mi hijo Uriel. En especial a mi hijo. Dice así la Escritura. En el Salmo 138:6, vamos para allá rápidamente todos y escuchemos. De hecho, los textos son muy explícitos. Abríguenlos en su corazón. Atesórenlos como algo muy querido, muy apreciado, más que todo el ambiente religioso que hay, que contamina, que nos aleja de las cosas de Dios. Razonemos la Escritura como la debemos de razonar. Salmo 138, versículo 6. Dice, escúchenlo. Porque Jehová es excelso, o sea, es una persona grande, sobrepasa todo, está por encima de. Dice, Jehová es excelso, dice así, y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos, dice la Escritura. Quiero decirles una cosa, los textos explican en sí mismos. Pero si la persona dice, qué bueno que Dios atienda al humilde, porque yo lloré en la mañana, estaba yo de rodillas ahí.
Y luego se levantó y fue, y su mamá le hizo una observación y le dijo, oye, esto está mal o esto es incorrecto, y se molestó y ya no quiso hacer las cosas que tenían que hacer. Cuando dice que Dios atiende al humilde, es aquel y de aquí voy a estar dando el significado de la humildad, aquel que aprende a callar, aquel que amarra sus sentimientos y aprende a escuchar, aquel que aprende, que sabe decir me equivoqué aunque piense que no estaba equivocado, ese es el humilde. Pero la Biblia dice que Dios atiende ¿a quién? Al humilde. Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Vean la importancia de la humildad. Si decimos, es que a mí me estorba mi comunión con Dios, que yo ando en fornicación, la dejas. Ando en estas cosas, no sé, haciendo mentira o diciendo groserías. Y dices, ya con eso voy a estar ante Dios. Quiero decirles que la palabra humilde y el ser humilde es algo muy preciado delante de la presencia de Dios. Van a ver con qué texto voy a terminar para sellar esta enseñanza. Pero el ser humilde en estos momentos y en estas enseñanzas, quiten aquella parte momentáneamente. Es verdad eso de que decir que la humildad es depender de Dios. En estos momentos no quiero hacer énfasis en ello, porque esa explicación oscurece el significado de total. O la otra parte nutritiva del significado de la humildad y lo que estoy hablando en estos momentos. El aprender a callar. La humildad es sentirte solo, impotente, desamparado, imposibilitado. Y ese sentimiento lo llevas toda la vida porque ese sentimiento te va a llevar a reconocer que necesitas ayuda. Obvio, esa ayuda viene de Dios. Pero eso no es todo el significado. Esa actitud te lleva a depender de los demás, me refiero a los cristianos, hasta de los que no conocen a Dios. Ellos te pueden dar consejos. Yo he conocido gente que se dice impía y tiene mejores consejos, mejores, que los que se llaman cristianos. Y los cristianos, no, yo no voy a recibir consejo, yo voy a ir con Dios porque este es un impío. ¿Qué puede venir? Y dicen así, recibe las cosas de quien vienen. Así dicen algunos que se dicen cristianos. ¿De quién vienen? El borracho. Oye, pero te dijo la verdad. No, pero ¿de quién vienen? Es borracho. ¿Y qué importa que sea borracho? Te dijo la verdad. Te dijo algo cierto, que te falta orden en tu casa, que no tienes a tus hijos bien limpios, aseados. Te dijo la verdad, pero como no tienes humildad, porque como para ti el término humildad, ese término religioso, dices, lo voy a llevar a Dios. ¿Y de qué puede venir de un cristiano, de un impío? Así lo dice mucha gente. Pero cuando entiendes el valor de la humildad, o sea, estos textos que estoy leyendo expresan la voluntad de Dios para el humano, para nosotros. En pocas palabras, el humilde es una persona que sabe depender de Dios, pero sabe escuchar consejo y depende de los demás. Tened a todos, dice, ahorita vamos a leer varios textos, como superiores a ti mismo. Hasta el impío, escúchenlo bien, tiene buenos consejos. Pero ¿qué pasa a veces? Esa falta de humildad, en donde no sabes guardar silencio, en donde no sabes escuchar, ni mucho menos meditar, porque si no escuchas, no meditas. Si escucharas, meditarías. Pero no es así. Dice aquí la Escritura
que Dios atiende al humilde. Isaías 66:2, vamos allá rápidamente. Cuidémonos de nosotros mismos. El humilde no siente que tiene todo el conocimiento. Al menos en algún momento de mi vida, estudié teología y no aprendí mucho, y se los dije a los que estaban ahí. ¿Por qué no aprendí mucho? A lo mejor muy burro, ¿no? Yo no sé, pero no aprendí mucho. Y los títulos que por ahí se me perdieron, pues qué bueno que se me perdieron, porque jamás he alardeado de eso, porque finalmente a lo mejor podría decir, mira lo que yo estudié. No. La verdad prefiero decir que ni la secundaria ni la preparatoria terminé. Mi vida ha transcurrido y lo que ustedes han escuchado desde este púlpito es el resultado de lo que otros me han dicho. Entonces depende de otros. Bueno, sí y no. Sí, porque otros me han dicho muchas cosas de mi vida, equivocaciones. Sí. Y no, porque realmente he dicho, Dios los ha puesto para que me digan las cosas. Y eso es humildad. Aprender a escuchar, aprender a tomar en cuenta el consejo, a entender que no sabemos más que otros, asociándonos con los humildes. Tener a los demás como superiores. Eso es humildad. Considerar el consejo, aunque tú seas el más profesional en alguna situación. Entender a la otra persona. Isaías 66 dice así la palabra de Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Las palabras que utiliza, me agradan las palabras que utiliza. Dice, pero miraré. En otra palabra dice, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Pero dice, pero miraré. ¿A quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu. Sigue la escritura, llevándonos por un camino que creo es por parte de Dios, llevándonos por un camino que es grato delante de la presencia de Dios y que habla acerca o no se enfoca en la humildad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 también, vamos allá, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Dice así la escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De esto, repito, no se habla mucho cuando se habla de la humildad. No se habla de poder tener un trato humilde entre unos y otros, respetuosos de unos y otros de los otros. Dice así: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien, a los humildes. Por eso aquellos que confían en sí mismos, en sus propias opiniones, andan sin ruta, vagabundean en la vida y de todo te tropiezan y de todo se confunden y de todo, porque no tienen luz, no tienen entendimiento por parte de Dios, en donde Dios dice aquí que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero fíjense,
Aquí habla de la sumisión unos y otros. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Saben que hay una carencia urgente en la sociedad? En las familias hay una carencia y que se tiene que suplir urgentemente. Una carencia de humildad. Una carencia en donde nadie acepta el consejo del otro. Los hermanos no aceptan el consejo del otro hermano en las familias. Siempre dicen sentirse mejor. Nunca tienen un espacio para decir, mi hermana dijo esto, mi hermano dijo otro, fulano dijo esto, fulano dijo el otro. La humildad entre el esposo y la esposa también. El callar, el escuchar. Estas son cosas urgentes al interior de las familias. Estas son cosas urgentes en nuestro interior. Lo dije y lo repetiré y no me cansaré de repetirlo, el significado de la humildad, y repito, no comulgo con todos aquellos que enseñan nada más que la humildad sea reconocer nuestra necesidad de Dios, y lo es, pero si en nuestro alrededor estamos, hasta en los trabajos en donde estamos, no sentimos ese amor y esa humildad, y aunque otras personas se muestren ante nosotros como que saben más, y nosotros no reconocemos y aprendemos a escuchar, no somos humildes. Simple y sencillamente, no hay humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aclaro, dice humillarte ante tu Dios. Pedro hace una conjugación, y si lees y meditas el pasaje anterior, lo que Pedro dice es que la humildad ante Dios, es un pasaje paralelo, se revierte o tiene su afectación en ver a los demás como superiores a ti. En ver a los demás como superiores a ti. Y miren, al tratar Dios con todo esto, nos está diciendo algo importante. Aprende a ser humilde. Aprende a ser humilde. La necesidad de ser humilde es que, miren, yo sé que todos los que queremos buscar a Dios somos tentados de muchas maneras y por muchos pecados. Pero este pecado es silencioso. Los otros pecados son escandalosos, al adulterio, al ser homosexual, al pegarle a una persona con un bat, etc. Pero este pecado es silencioso. ¿Saben por qué es silencioso? Porque aún nosotros mismos como que no lo vemos tan importante. Pero escuchen esto, y yo les invito a mirar hacia nuestro interior. Y a todos nos ocurre, y a todos nos pasa que hay una tendencia a no querer recibir cuando alguien nos dice algo contrario a lo que nosotros pensamos. O sea, esto lo tienen todos los seres humanos, o a lo que hacemos. Después, imagínense de que nosotros nos esforzamos en hacer algo, ¿verdad? Algo así, estas letras, este dibujo, y que de repente alguien diga, es que este dibujo está mal. Al humano, y me refiero a todos, por eso es importante aprender a ser humildes, porque en esta y en muchas áreas de la vida no nos gusta que nos digan cosas que nosotros hacemos mal, no nos gusta, y esa es una tendencia de todo humano, pero Dios nos va a invitar siempre ¿a qué? A la humildad, a aprender a callar, a aprender a escuchar. En una ocasión les puse un ejemplo. En esa ocasión fue cuando nuestro querido y amado hermano que falleció escuchó, para poder dar un paso y decir, pues yo quiero aprender a ser humilde otra vez. ¿Sí? Es como, por ejemplo, a ver, de las dos hermanas que están allá, pónganse de pie.
Yo quiero que me hablen con sinceridad y voy a poner un ejemplo tan sencillo, porque es la verdad. Yo te voy a decir tus errores o les voy a decir sus errores y ustedes me van a decir los míos. Lo digo porque esto ocurre en los hogares, aunque ustedes digan, ¿qué cosa haces, hermano? Si la humildad me enseñaron que tiene sus orígenes en el significado en hebreo y que es, no sé, y cosas que dicen y que tiene que ver con la humillación ante Dios y arrodillarme o cosas de ese tipo. Ahora me estás hablando de que la humildad, ¿vas a poner ejemplos de la humildad en cómo nos sentimos? Sí. Lo hice hace un año y gracias a Dios, pero lo quiero volver a hacer porque de verdad siento en mi alma, en mi corazón, así decirlo, y con esto llevar una solución a vidas, a hogares, a esposos, a esposas. Usted que se dice cristiano, la humildad es algo tremendo. El que es humilde a veces calla, aunque le estén diciendo algo que es injusto, pero tiene una humildad delante de Dios, ¿verdad? De verdad, quiero decirles a ustedes que la humildad es algo de lo que te va a llevar al éxito. Tú vas a llegar muy lejos hasta donde Dios te quiere llegar, pero siendo humilde. Humilde porque Dios lo pide, pero no con el significado de la humildad escaso y barato de nada más decir, oré en la mañana, me arrodillé. No, estamos leyendo en la escritura en donde Dios te dice, quiero que seas humilde, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios dice que Él atiende al humilde? ¿Por qué Dios dice que Él escucha a los humildes? Más al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué lo dice? Yo quiero que entendamos esto, pero que lo llevemos a donde muchos no lo quieren llevar, al hogar, al matrimonio, a la relación hijo-padre, a la relación hermanos. ¿Cuánto? De verdad, ahora que estoy ya mayor, cosas que nunca vi en mi vida en pasado, de tantos conflictos que hay entre hermanos, de 10 hermanos que no pueden cuidar a su papá y a su mamá, y cuántas discusiones se pueden generar, de tantos hermanos que hay y las discusiones que se dan entre hermanos. Oye, hermano, es que tú no ayudas en esto, ayúdanos. Tú tampoco ayudas, tú tampoco esto. Oye, hermana, es que ¿quién va a cuidar a papá? No, yo no puedo, yo tengo trabajo, yo esto. Y no hay respuestas humildes en donde aunque sea digan, híjole, me callo, ¿para qué complico más las cosas? Todo es un deschongue, discúlpenme, en las familias. Yo hubiera decidido mejor quedarme como niño. Jugaba yo canicas y fútbol. Pero ahora crezco y estoy en un mundo en donde no saben callar, en donde sienten que todos saben todo. Y los conflictos en las familias, en los matrimonios, es por eso, porque no saben callarse la bocota, que porque de veras a veces darían ganas de tener unos Durex o unos cinta canela para que pudieran decir, cállate un rato por favor y deja que tu esposo te explique lo que te tiene que explicar. Eso es humildad. Eso falta en los hogares, eso falta en las familias, eso falta en mi querida familia, eso falta en muchas cosas. No sabemos callar, por eso Dios insiste tanto en la humildad. Cuando tú eres humilde vas a callar y Dios va a inundar tu mente de ideas, de pensamientos, va a inundarte. A veces, ¿cuántos de ustedes han recibido la dicha y la bendición de Dios al callar? A veces, cuando hasta es injusto lo que te están diciendo. Porque yo lo he pasado y muchos lo hemos pasado. Y callas y dices, Dios, en ti encomiendo mi causa. Pero yo he conocido a tantas y tantas personas, tantas, en la religión. Diles, oye, no tocas bien alabanza. ¿Cómo? Yo siento la presencia de Dios. Yo estoy ungido. ¿Sí? Ahora, con los ejemplos que voy a poner, yo solamente quiero remitirlos a lo que es la tendencia natural de todo humano, hasta mía, quiero ser honesto, hasta mía. Yo he encontrado a muchos hermanos de ustedes, no se ofendan, varios hermanos ahí en Puebla, en otros lugares, que llego y les digo, oye hermano, usted esto está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, oye, a veces les he dicho, oye, ¿tú qué crees que gano con buscarte? ¿A poco gano mucho dinero? Te estoy haciendo una observación, caramba. Y para que me respondas, no. ¿Qué es la humildad? Tenemos que llevarla a espacios. ¿Sí? Párese acá para que vea bien yo sus defectos. Voy a procurar ser no imprudente y tampoco voy a decir los nombres. Esto que voy a hacer ocurre a diario. A diario. Ok. Tú llegaste 10 minutos tarde de la reunión, después de que tenías que estar aquí.
10 minutos tarde. Me parece una falta de respeto. Es muy desorganizada. Bueno, hasta ahí. ¿Qué sentiste realmente? Hablando en serio, o sea, ya no así con... Pero, ok, qué bueno que lo dijiste. Pero antes, entonces... Dilo, o sea, no hay problema. Somos humanos. Molestia y estrés, escúchenlo. O sea, yo no estoy condenando a nadie, ¿no? Molestia y estrés. O sea, vamos a ser realistas. A nadie nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. Sobre todo cuando estamos convencidos de que lo estábamos haciendo bien. Imagínense al Richard después de tantos años de ser cristiano. El brother comenzó a los 18 años a ser cristiano. Y después de 17 años de cristiano, una persona le dice, esto lo estás haciendo mal en tu familia. No, que yo estoy haciendo algo mal. Oye, me conocen, hay audios y videos que llegan de mí a tal lugar y dicen, wow, queremos conocer a ese hermano. Y yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Sabes qué es una reacción natural? Dijo aquí, molestia y estrés. Cuando la Biblia dice que se envaneció en sus razonamientos y que no sea sabio en tu propia opinión, se refiere a ese yo que brinca, que salta, que está ahí revoloteándose. No, que no te digan eso, que no, tú no eres así, tú eres una gran persona, tú eres especial. ¿Y a poco ellos se pusieron a pensar en lo que hiciste anoche, verdad? ¿A poco se desvelaron contigo? Ni siquiera te preguntan que si acaso te desvelaste porque toda la semana entras a las 7 de la mañana y sales a las 10 de la noche ahí en San Otilio, o todo eso, esas cosas, etcétera, etcétera. ¿A poco te preguntaron? Y así empieza. ¿Y qué brinca? La soberbia. Sí la deja, pero no la has dejado, ¿verdad? Cometí una imprudencia. Pero bueno, si me exhortan me disculpo, la verdad, me disculpo. Pero cierto o no nos gusta. De verdad, yo he exhortado a muchos hermanos, no a uno ni a dos, en serio. Y no se ofendan los hermanos. He exhortado a muchos, a mi esposa también, a mi hijo. Y la mayoría, quiero ser honesto, vamos a ser honestos para que podamos decir, Dios, ayúdame. Si algo quiero cultivar en mi vida día con día, es la humildad, pero no la religiosa, sino la humildad práctica. Aquello que dice la Escritura, someteos los unos a los otros, tener a los demás como superiores a nosotros mismos, aprender a escuchar, porque el hombre de Dios es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Quiero cultivar eso en mi vida. Quiero cultivar eso en mi ser. Estos temas los hemos platicado en familia, porque la verdad hay que ser sinceros. Yo puedo decir abiertamente que en nuestra familia ha habido deschongues entre nosotros. Y al final de cuentas platicamos y cada quien tiene que tomar el recurso de la humildad, de ir y decir, ¿sabes qué? En esto estoy equivocado, tienes razón, etcétera. Pero lo normal, de verdad se los digo, nadie se sienta el que es un superhéroe. Lo normal es que la reacción natural del cuerpo es a la no humildad, es al no recibir. De verdad, es que no piensan. Es que yo me desvelé, es que yo hice esto, es que yo hice el otro, y eso está en las familias. Es que no se ponen a pensar, me piden cooperación para mis hermanos o para mi papá, para mi mamá. No piensan que yo me estoy muriendo, no piensan que yo ya estoy así, que tengo muchas necesidades, etcétera, sin tener un poquito de, a ver, espérate, cállate, déjate. Mira, cuando sea eso, quítate todo lo que te viene a la mente. La humildad es ese valor de callar, ¿sí? Escuchar. En otras palabras, cuando Dios dice miraré al que es humilde, es como decir, miraré a aquel que cuando le hacen una observación, calla. Miraré a aquel que cuando le hacen una observación, es pronto para oír, se tarda en hablar, se tarda en hablar y se tarda en airarse. Una vez platicaba con una persona de mucha confianza, amiga mía, y le decía, mira, la Biblia dice, el hombre de Dios debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Y tú eres pronta para airarte? ¿Pronta para hablar?
y tarda para oír. O sea, al revés, todo. ¿Por qué? Porque no está presente la humildad. No nos gustan que nos digan cosas de nuestra vida, en serio. O sea, no nos gustan, ¿sí? Bueno, ahora vamos con la otra señorita. ¿Tú sueles no peinarte? No me gustó que varias veces me dijeron que, y también lo comprobé, que a la mera hora estás preparando tus cosas para tus clases en línea. ¿Sí, sí? Pues sí, obviamente. Enojo. Se enoja y busca una manera de justificarse, correcto. Esto fue imprevisto, ¿eh? Creo que las agarré infraganti para que alguien no pueda pensar, ay, bueno, las respuestas planeadas. No, ellas las están diciendo. Sí es cierto, miren, vamos a ser honestos. A veces he batallado con mi querida y linda iglesia en todos los lugares. Y bueno, qué bueno que lo dijo aquí, ella. Ese enojo, sí es cierto. Es que somos humanos. Somos humanos. Enojo y se busca siempre la manera de justificar la mala acción. ¿Sí? Porque es natural que el ser humano, desde que nace y crece, no sé por qué, quiere pensar que él, o sea, obsérvenlo, que él lo puede todo, que él lo sabe todo, y peor que Dios le dio una prominencia sobre los animales y el resto de los seres vivos, de todo lo que hay, y le dio el dominio además. Entonces él piensa que todo lo puede, que todo lo hace. Es tendencia de todo humano, ¿eh? Nadie se sienta mal y diga, ay, es que yo soy dado a no recibir. No, todos los humanos, de verdad. Y de eso nos tenemos que cuidar. La Biblia dice, cuídate de ti mismo, de ti mismo. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros, porque siempre hay la manera de justificarme. Miren, les comento algo que me pasó esta semana. Lamentablemente con ciertos familiares que tengo en otra ciudad, pues, a veces hay conflictos, ¿verdad? Entonces platicaba con uno de ellos que sentí de verdad sentí que me estaba haciendo una terrible injusticia con sus comentarios. Entonces yo empecé a explicarle, porque de veras, si tengo un testigo de que era justo lo que le estaba yo explicando. Pero después me di cuenta que al estar explicándole él y él diciéndome otra vez que sí, que estaba mal y... No, me dijo fuerte. Dije dentro de mí, a ver. Creo que no estoy razonando lo poco que pueda haber de verdad en lo que él me está diciendo. Y estando presente mi esposa, le dije, tienes razón, gracias. Aunque si les cuento lo que había pasado, ustedes dirán, no, pues qué bruto eres, pues como que pides perdón. Pero a veces no es tanto que la verdad de otros venga con peso sobre nosotros, sino lo poco que podamos hallar de verdad en ello, y que al final de cuentas, platicándolo con mi esposa, me benefició en decir, híjole, esto lo debo de cambiar. Cultivemos la humildad. Aprendamos, esto es ser humildes, querido. No es una nueva revelación, porque siempre ha estado en la escritura, en donde dice, asociándonos con los humildes, tened a los demás como mayores a nosotros mismos, ¿verdad? Y Jesús mismo dándonos ejemplo de humildad, como lo dice él ahí precisamente en su palabra. Así lo dice Jesús. Esto es humildad. Aprender a escuchar, a entender que todos los demás tienen algo para nosotros. Mira, después de esa enseñanza, sal a la calle. Y cuando veas al borrachito andrajoso que se pone en el crucero y que dice, jefa, le limpio su parabrisas, dite a ti, habla contigo mismo y dile, este
este puede tener algo que enseñarme. Se está cayendo, aunque después de que te venga este pensamiento y que tú digas, este tiene algo que enseñarme, y cierres los ojos en el semáforo y los abras, ya se cayó de que estaba bien drogado. Ese tiene algo que enseñarte con toda su caída. Yo recuerdo que una vez estaba en el semáforo y uno de esos borrachitos y me empezó a hablar de temas familiares, así muy, así, ¿no? O sea, ¿quién dijo que un borracho no puede enseñarnos algo? ¿Quién dijo que un religioso a mí no me puede enseñar algo? ¿Quién dijo que a mí otra persona no me puede enseñar algo? ¿Quién dijo que aunque no saben, no me pueden enseñar algo? Claro que lo pueden hacer, y algo que debemos todos anhelar en nuestra caminata cristiana y tenerlo como un eslogan también es la humildad en nuestro interior, la humildad de nuestra familia. Por falta de humildad muchos matrimonios han fracasado. No tan solo por adulterio, sino por la falta de humildad, porque de repente se incorporan los dos, uno viene de una familia, otro de otra, trae cada quien sus asuntos, su contexto, sus tradiciones, sus maneras de pensar, etcétera, y de repente los pones a los dos y uno dice, esto es así, y otro no, esto es así, y luego no, esto es así. Y luego hasta uno de los primeros deschongues al inicio de la familia es poner el nombre al niño. No, que se llame Wenceslao, no, que se llame Juan. No, pero espera, está re feo. No, pero este Wenceslao está re feo. ¿Cómo le voy a poner ese nombre a mi hijo? Y empieza desde ahí las diferencias. Y tú dirás, ¡ay, qué chusco lo que estás poniendo! Tú sabes que es cierto. Y al final de cuentas, tiene que haber un silencio por parte de alguien y decir, sí es cierto, tienes razón. O no tienes razón, pero lo acepto. Y si mi familia, un mensaje para mi familia sería, aprendan la humildad de Dios en su palabra y se van a llevar mejor en sus vidas. Aprendan a aceptarse como son y a entender que sus ideas no son las únicas, no son las más importantes, y otros tienen una opinión que a nosotros nos puede servir. Nos puede servir. Ahora bien, soy todo oídos. Nada más no me digan cosas que me duelan, porque dejo el púlpito y me emberrincho y me voy. Sí, con sinceridad. Y saca lo que hay en tu corazón si quieres. La verdad me reí, pero quiero expresar mis sentimientos. O sea, no me gustó lo que me dijeron, pues no me gustó. O sea, voy a abrir lo que siento, ¿no? Me dijeron que soy un imprudente y que evidenció cosas de repente aquí, ¿no? Como lo de hace rato que dije, no voy a decir quién es, y dije, trabaja en San Otilio. Pues bueno, ya lo dije, ¿no? Y luego a mi hija le dije, mami, pues la dije, todos saben que digo, mami, bueno, es Itlali y es Ismeraí, ¿no? Ya, ni modo. Perdón, caí otra vez. Pero quiero ser sincero, ya, después de todo esto, quiero ser sincero. Si hubieran visto en la manera en que me lo dijo, o sea, sin introducción ni nada, me dijo, es usted un imprudente. Y yo sí, o sea, naturalmente siento algo así como que porque sí lo tomo en serio, ¿no? Y porque honestamente sí es así, ¿no? Pero la verdad lo que siento no me gusta. ¿Sí me entienden? O sea, a mí no me gusta. Si ustedes creen que a mí me gusta que me digan mis cosas, a mí no me gusta. Y si alguien dice, ay hermano, usted verá que yo estoy en una situación tan espiritual que casi toco el cielo y tengo una aureola, que yo no siento nada. Ahí cuando me dicen algo, yo soy todo un ángel y todo. En el trabajo me dicen una cosa y yo sí, todo, no siento nada. Híjole, a lo mejor estamos hablando con uno que no es humano, porque hasta Jesús cuando iba a la cruz sintió las ganas de no ir a la cruz. Y si no han leído la escritura, léanla. Hasta Sansón en sus mejores momentos de gloria le dijo a Dios, prefiero morir, mátame. Aún Elías en sus peores momentos lo sintió. Y para el caso nuestro en este día,
esa actitud. Si yo pusiera a muchos de los hijos que están aquí, ¿cuántos desavenencias hay en los hogares en donde los padres a veces no se ponen de acuerdo y nadie practica la humildad y nadie dice voy a callar, quizás papá tenga algo de razón, en algo me va a servir lo que dice papá, voy a callar, quizás mi hijo tendrá algo de razón, voy a callar. Muchos padres, escúchenlo, no sabes qué hay en el corazón de tus hijos porque tú eres una persona cerrada y cuando ellos van a hablar, tú dices al papá no se le contesta y cállese y vayas a su cuarto y cierre la puerta y mañana que esté más tranquilo a ver qué cosa hacemos. ¿Por qué? Porque no toleras que hablen, que te digan, porque te duele que te digan que te equivocaste, te duele que te digan que no has sido alguien que sepa escuchar, porque te duele que te digan que te equivocaste, que no has sido el mejor padre y como tú eres una persona que dices, he sido un buen padre, no soy borracho, no soy alcohólico, soy una buena madre y todo eso lo traes en tu mente y eso no te deja ver y escuchar la voz de tus hijos, hasta ahí llega. Por eso Dios dice, Dios atiende al humilde, porque cuando te quedas callado y dices, caramba, que Dios mío, han dicho que no soy el mejor padre, han desbaratado años de trabajo. Y cuando te vas a meditar y dices, porque Dios atiende al humilde y dices, Dios, pero enséñame por qué, ya me dolió que me lo dijeran, pero dime por qué o cómo, cuándo. Mira, hija, te va a decir, efectivamente, has trabajado, te has esmerado en esta y en esta área. Pero hay una en la que no has puesto atención. Es tanto tu trabajo que no sabes tener oído para tus hijos. ¿Sí? O sí tienes oído, pero a ver, escúchame, hija. Escúchame. ¿Has salido a correr con tus hijos? Así, a jugar con ellos. ¿Sí? ¿Has hecho? No, Dios no. No lo he hecho. Ve, hija, ve y hazlo. Dios atiende al humilde y viene la luz. Y si no, está toda confusa. ¿Por qué? A ver, ven para acá, repíteme lo que me dijiste ayer porque lo quiero escuchar y ya tengo argumentos para que te calles la boca. Ya pensé, ya me acordé. ¿No te acuerdas cuando me desvelé por un trabajo para que pudiera pagar tu colegiatura? Ya se te olvidó, ¿verdad? Ya se te olvidó. Y ahí está lleno de justificaciones y a Dios no va a atender a ese tipo de personas. Y aún va y le dice a Dios, Dios, mi hija me acaba de decir que no tengo oído, que soy una mala madre. Dios, pero tú sabes que he sido una buena madre. Tú sabes todo lo que he hecho. Acuérdate cuando me desvelé. Acuérdate cuando dices, lleva 1 hora orando así. Señor, pero acuérdate que yo soy una buena persona. Pero acuérdate que yo... Y ya, al otro día, sí, bendecido por Dios. Lo que no sabes es que Dios la miró de lejos. Y no viene la luz. Y viene la confusión. Y no se soluciona nada. Y lo que pudo haber sido la puerta al oír el corazón de mi hija se cierra y hay más distanciamiento porque la mujer viene con mucha fuerza, dice que oró a Dios, pero no es la humildad orar a Dios, no es la humildad decir que eres humilde, no es la humildad arrodillarte, eso no es humildad, no es ir a una velada de oración, eso no es humildad, pudiera ser parte de, la humildad es callarte la boca. Y con qué gusto pudiéramos en un momento dado repartir cintas para callarle la boca a tantos que les hace falta callar. Pero no es necesario una cinta. Es necesario que entiendan que no son humildes y que no tienen a Dios en su corazón y que no tienen esa humildad verdadera y que porque Jesús dijo, me voy a adelantar. Dije que al último iba a dar el último texto. Ya llevamos 1:30 aquí platicando. Pero Jesús dijo un día, aprended de mí. ¿Qué dijo Jesús? Isme, Citla, aprended de mí. ¿Qué dijo? Que soy manso y humilde de espíritu. Él tenía humildad. ¿Sí? Entonces, estos textos son profundos. Nos molesta que nos digan las cosas, la verdad. Eso, no te sientas mal si te molesta, porque ahí no hay nada malo. Porque ahí va otro ejemplo. A ver, vénganse para acá de nuevo. Ahí va otro ejemplo. No se sientan mal o sea, si alguien le da pena al esposo, a la esposa, híjole, sí, pues yo no sé callar, ¿no? O sea, vamos a buscar una ruta. Hasta aquí todo va bien en el sentido de que, pues, yo te dije tus errores y los tuyos, ustedes los míos. Y nos sentimos mal y en ese momento podemos decir, Dios, pues soy impuro, estoy sucio, estoy sucia, porque siento eso. Ok, tú te sentiste mal, molestia y estrés, correcto. Y vaya que lo sé.
Pero ¿qué te lleva a Dios a hacer? Así con sinceridad. O sea, no me digas cosas, no está nada preparado, aquí no somos paleros como en la religión, vamos a orar por sanidades y le doy un empujón y que se caiga y dice que ya el espíritu lo tiró y lo tiré yo. No, aquí es espontáneo, no es planeado y yo estoy escuchando las palabras espontáneas de ellas, ¿sí? ¿Cuál es la ruta que tú sigues para salir de ello o para aceptar eso o para darle solución a ello? Espérame, no me hables de tus niñez, ya llevamos mucho. Ya se me olvidó lo primero, ¿no? Pensar en cómo le gustaría a Dios que actúe ante eso. Estamos hablando de que se enoja y se estresa. O sea, bueno, o sea, siente eso es lo que siente. Pero esos sentimientos, ¿hacia dónde los llevas, no? O sea, ya el problema ya lo tienes ahí, ¿hacia dónde los llevo? Dice ella, el llevarle a Dios, o sea, el preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. O sea, qué es lo que Dios quiere, porque lo que ella quiere está bien claro. Sí, hasta patearnos a lo mejor, ¿no? Sienten ganas, hay que ser sinceros, ganas de patear. ¿A poco no los que me están oyendo te dan ganas de dar una patada a veces a la gente así que te está fastidiando, diciendo, es normal? Digo, ya si se la das, pues ya está mal, ¿no? Pero bueno. Y luego dijo, a grandes rasgos, el agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por ella. ¿Sí? ¿Está bien? Y el agradecimiento a tu familia, porque todo lo que te dicen es con buenas intenciones, dice ella. ¿Sí? ¿Qué más, perdón? Ok, está bien, perfecto, correcto. Pensar, o sea, pensar que lo hacen con buena intención. Ahora, háblame de la otra parte con total sinceridad. Lo negativo de lo que acabas de decir. Sí, ahí te va. Es que, haz de cuenta que llego, ya te dije, bien tarde, no te organizas, etcétera. Háblame de todo lo negativo que harías después. O sea, haz de cuenta que en ti no hay ese pensamiento, yo lo llamo humilde, ¿no? Que no no hay en ti ese pensamiento humilde, ¿no? No hay exacto. ¿A dónde te llevaría? Tú dímelo, ¿a dónde te llevaría y cuántos días o cuántas horas? ¿Estaría enojada mucho tiempo? ¿Lo estaría guardando? ¿En una oportunidad y en una discusión lo mencionaría? ¿Lo reprocharía? Que no se pone a pensar qué hago yo, lo que tú haces, ¿no? Que cuando, ya no voy a ser imprudente. Yo iba a decir algo. Ajá, correcto, está bien. Eso, ella tiene dos opciones, pero una son resultados de humildad, porque pues tienes que someterte y te sometes a la voluntad. ¿Qué le gustaría a Dios que yo haría, no? O sea, ¿qué harías tú, Dios? Y todos los pensamientos en decir, sí, está bien, y meditar. Ya el hecho de meditar en lo que le están diciendo, ya es un asunto de humildad. Sí. Pero cuando no eres humilde, miren, las palabras son fuertes, lo que Dios dice aquí, al altivo lo mira de lejos. O sea, lo mira de lejos. Y Dios atiende al humilde. Lo atiende. ¿Sí? En serio que si yo pidiera los comentarios aquí en mi celular, que me los mandaran, o los que están ahí en el grupo, ustedes dirían, sí es cierto, ¿cuántas situaciones se pueden dar hasta en el trabajo, de verdad? O sea, cuando en el trabajo, la gente en la calle lo que necesita no es gente religiosa, ya lo dije, es gente humilde. Es gente humilde, asociándonos con los humildes. Y estoy poniendo ejemplos, pero específicos y claros. Podría poner ejemplos de matrimonio, en serio, no hay un matrimonio aquí, pero aquí los podríamos poner y verían cómo se dan unos agarrones que si tan solo hubiera humildad, sería todo la solución. Porque el humilde calla, no complica las cosas. Y las justificaciones, como decían aquí, solo lo único que hacen, ni cambias tú. O sea, con tus justificaciones ni cambias tú, nada más gastas saliva. Y te haces mal tú.
Ok, ¿ya sentiste esto de lo que te dije? Tú, las mismas preguntas, ¿cómo lo solucionas? Bueno, pues mi vida es muy abierta, ¿no? Mi hija y yo pues nos hemos deschongado sanamente, ¿verdad? Por eso les digo que esto, o sea, esto a lo mejor no se va a hablar. Preferimos el significado de humildad religioso. Oh Señor, aquí estoy arrodillado ante tus pies, tirado casi ahí, ¿verdad? Porque eso ha enseñado la religión. Dependo de ti para todo, Señor. Tú eres en mí. Y cuando le dicen algo allá, tú eres en mí. Cuando llega, ¿por qué hacen esto? ¿Y qué? O sea, eres tú el que contestas. No es cierto. Hay muchas personas y los conozco. Vas a orar ante Dios y le dices, Dios mío, quiero la guianza para mi vida, para cómo educar a mis hijos, oh mi Señor. Y lloran. Hay llantos religiosos. Y los he conocido. Y ya cuando van exactamente al campo de acción, porque eso es religión y oración, ya cuando le habían dicho a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Llegan y ven al niño hacer un berrinche y ¿qué le hacen? Ay, mijito, ya, cállate, ya, mijito, ya. Y está tirada haciendo un berrinche, ¿sí? Haces lo que quieres realmente, porque no quieres someterte a la palabra de Dios, o sea, impera tu sentimiento y tu pensamiento. Esa es la realidad. Bueno, me gustó lo que comentó y creo que nos va a ayudar a todos los que estamos aquí, porque la verdad, todos los que están conectados tienes un entorno familiar. Tienes un entorno familiar. Y la verdad, hermanos, yo siempre he dicho esto, de nada sirven 2 horas aquí en la reunión y otras 2 en la semana, en comparación de todo lo que tienes en tu campo de acción, con el jefe, con la jefa, con la compañera complicada, con todo el mundo, en donde tienes que practicar la humildad. Y en la familia, ¿cuántos de ustedes tienen familia con padres enfermos? Yo pues por los dos lados tengo mucha familia en México y mi papá y mi madre ya están casi ancianitos. Y la verdad nos deschongamos bastante. Y acá también quiero ser abierto y nos deschongamos bastante. Y lo que Dios me ha enseñado, cultiva la humildad. Simple y sencillamente. Y si ellos tuvieran humildad, haríamos hasta más cosas por nuestros padres. Pero realmente no podemos hacer mucho porque cada quien se justifica, como lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lleva esa molestia del señalamiento que se le hace? Bueno, ella dice, me molesto, pero después de molestarme a solas, medito y cambio. Y me pongo a pensar en que aunque si fuera injusto a Jesús, fíjense el ejemplo de Jesús, nos vino a dar ejemplo. ¿Quién dice que cuando lo estaban juzgando injustamente, guardó silencio y no dijo nada? Inclusive ahorita me viene a la mente, o sea, Pilatos le decía, ¿no contestas nada? O sea, no hablas, no dices nada. Y lo estaban juzgando injustamente. Es bonito, vas a la palabra de Dios y eso es humildad también. Callas y te sometes ante ¿qué? Estudiamos hace 8 días, ante la palabra de Dios, porque conoces la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona se apoya en su propia prudencia y se envanece en sus razonamientos? Se queda pensando solamente en que son injustos, no me entienden, etcétera. Ya no hay humildad. Ya no hay humildad. Y si una persona, les voy a decir algo, vota la religión porque ya no quiere que ellos razonen por él mismo y se vuelve una persona humilde, ¿saben a dónde lo va a llevar Dios? Lo va a llevar por caminos de rectitud. Lo va a iluminar, como el ejemplo que les puse. Miren, quiero decirles algo. Híjole, ya llevamos algo de tiempo. Dije que me iba a tardar, espero que se acomoden y que se sigan acomodando porque todavía no termino. Mi vida desde los 18 años transcurrió, pues cometí muchos errores. Pero para la edad de casi 30 años, yo pensé que todo estaba haciendo bien.
Doy gracias a Dios que hubo personas que no conocen a Dios. Escúchenlo bien. Yo soy cristiano. Siento que el Espíritu Santo me respalda. Pero personas que no conocen a Dios me criticaron. Su manera de criticar fue dura y a espaldas además. Su crítica llegó a mis oídos y dije, tienen razón. No voy a decir abiertamente a qué me refiero, pero trajo una bendición tremenda en mi vida, o sea, como ustedes no se imaginan. Una bendición tremenda por tomar una decisión de una persona que ni tuvo el valor de decírmelo a mí. Y lo escuché. No quiero decir y me quiero presentar como el más humilde de toda la tierra, pero sí me quiero presentar como alguien que busca la humildad como punto primordial en su vida. Y ahí está mi esposa, que hemos discutido y que al final de cuentas tenemos que ser humildes. Y cuando hablo de discusiones en el hogar, no me refiero a mentadas de madre y todo ese tipo de cosas, groserías, ni golpes, ¿no? O sea, ya la dejé sangrada y, ay, mi amor, disculpa. No. Son discusiones sanas y que al final de cuentas tenemos que escuchar, ¿sí? Y a veces discutimos los tres, Isme, que ya tiene su mentalidad, Ceci y yo, y después nos ves como si estuviéramos locos, y estos locos estaban discutiendo, son bipolares. Ahorita estaban discutiendo y ustedes están comiendo y cenando juntos en Coapan. O sea, ¿qué onda? ¿Están locos o qué? No estamos locos. Simple y sencillamente, entendemos cada quien su parte y que al final de cuentas exponemos. Pues sí, exponemos. No, es que esto no estoy de acuerdo. Pero siempre está Dios y dices, cállate la boca. Cállate. No, hombre, mi Jesús quisiera bajar y callarnos la boca a muchos. Aprende a ser humilde, aprende a callar, aprende a guardar silencio, es parte esencial de la humildad. Aprende a escuchar, aprende, medita, deja que lo que te dicen haga mella, que lo que te dicen aprende a escuchar. Y la verdad, hemos construido una relación, pues, en donde al final, la humildad es la que gobierna. Es la que gobierna nuestras vidas. Hermanos, amigos y quien quiera que esté escuchando. Yo traía muchísimos textos. En realidad, yo quiero terminar con una pequeña administración. Pienso que es suficiente. De hoy en 8 no creo estar, ni de hoy en 15, quizás en unas semanas. Y eso no va a ser motivo de que no se conecten. No va a estar el hermano. No. Probablemente no estaré. Pero yo quiero sellar estas enseñanzas que traemos. Sofonías 3:12. Es que aquí ya no veo, está oscuro. Sofonías 3:12. Terminaré con este texto. Sí, se ve muy bien, se ve perfecto. Dice así, versículo 11. Con esto voy a terminar y tener un momento de ministración delante de la presencia de Dios. Dice, en aquel día, desde el versículo 12, Sofonías, si no lo tienen, lo buscan en casa, anótenlo, medítenlo, por favor. Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré, dice, en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Con este texto tenía yo más textos y hay muchos que nos llevan a una humildad. Ya los dije, puedo hablar de las bienaventuranzas en donde Jesús empieza, bienaventurados los pobres de espíritu, los que se sienten pobres en todo el sentido, pobres en conocimiento, pobres en consejo, pobres en saber tomar decisiones, pobres, y eso nos lleva a tener una actitud diferente ante los demás. Pero Dios dice aquí que el deseo de Dios, y esto es una profecía, y un deseo de Dios para su pueblo en lo posterior, dice, y dejaré en un futuro, y yo quiero ser parte de ese pueblo que Dios va a dejar. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre.
el cual confiará en Jehová. Vamos a cerrar los ojos. Gracias por la oportunidad que nos das y el acceso a tus escrituras. Levanta un pueblo humilde, libre de la religión y de los designios de poderosos religiosos y estructuras, pero también libres de sí mismos, dependientes de ti y de los demás, mostrando su humildad hacia los demás. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, tú, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida,
así como te he mirado en el santuario. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. La dependencia de ti, Dios, tiene como amiga y compañera íntima la dependencia de escuchar a los demás, hasta el borracho. Levanta líderes humildes, que realmente, Señor, puedan dar ejemplo de humildad, Señor. Y bendice a las familias y aquello que dice tu palabra en sentir profético: levantaré un pueblo humilde y pobre que confiará en ti. Que se cumple en nosotros, nuestros hijos, esposas, esposos, familias, hermanos, hermanas, en la familia. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Oh, 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 oh. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Oh, 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 oh. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mis palabras. Y así ha dicho el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, que
tiembla mis palabras, y que tiembla mis palabras. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras, y que tiembla mis palabras. Padre, gracias. Gracias, Dios. Y levanta un pueblo humilde.